Aquí yace la guerra con todos sus muertos. Que descansen en paz todos sus vivos. Paul Brito, escritor colombiano. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Relatos Olvidados de la Guerra, con Camila Narváez, Alejandra Ruge y Sara Carrascal. En este podcast, el tema es la guerra en Colombia, pero no como la hemos escuchado antes. En los primeros capítulos estuvimos hablando de la guerra como tal y del ejército. Hoy cambiaremos un poco el foco y pondremos el reflector sobre las víctimas. Ciudadanos del común que nada tenían que ver con el conflicto y aún así terminaron pagando un costo altísimo. En este capítulo escucharemos el relato de una víctima de una toma guerrillera en un pequeño pueblo en Santander. Ella nos contará sobre cómo se vio metida en medio del fuego y las consecuencias que trajo la toma realizada por el ELN. Es cierto que hay muchos más lugares con historias más cargadas de violencia, pero no podemos dejar de lado las vivencias de un pueblo por haber vivido menos violencia que otros. De modo que hoy le daremos el protagonismo. Sin más preámbulos, escuchemos lo que esta testigo tiene para contarnos. El municipio de Mogotes está ubicado en el departamento de Santander, al nororiente del país. El casco urbano del municipio, que conserva aún el acervo arquitectónico español colonial, se encuentra a 1.700 metros sobre el nivel del mar, en un pequeño y apacible valle en medio de las agrestes montañas andinas de la cordillera oriental. Sus 29 veredas se extienden y elevan entre las montañas que rodean el valle. Este municipio cuenta con una población de alrededor de 10.700 habitantes, distribuidos en las áreas rural y urbana. Así describe el lugar de los hechos Fernando Augusto Sarmiento Santander, en su texto La Asamblea Municipal Constituyente de Mogotes Santander, lugar en el cual sucedió el evento que les vamos a contar en este capítulo. Esta historia comienza el 11 de diciembre de 1997. La citadora del juzgado municipal se encontraba cumpliendo el rol de secretaria de juzgado durante la toma de la versión libre del alcalde, en el segundo piso del edificio donde se encuentra la alcaldía. Más o menos a las 5 de la tarde, subió un hombre vestido como campesino y con una mochila. Debido al proceso en que se encontraban, se le solicitó en repetidas ocasiones que se retirara del lugar. Y allí, la citadora nos cuenta cómo todo empezó a tornarse para mal. El señor juez volvió y le dijo que se saliera y él no. Insistió otra vez, volvió y salió el señor con la mala suerte. Cuando él salió por segunda vez, en eso iba subiendo un policía de apellido Bautista y el alcalde no sé por qué volvió a mirar hacia atrás y le dijo al policía, requíselo. El policía alcanzó a poner la mano en un brazo al señor ese, cuando el tipo ese con la otra mano metió la mano en la mochila, sacó un arma, no sé si era revólver, pistola, no me acuerdo bien, caso fue que sacó un arma y a quemarropa le pegó el tiro en la cabeza, en la frente al policía. Inmediatamente empezó a dispararnos a nosotros que estamos ahí al frente de él. Nosotros como pudimos nos botamos, nos metimos a la oficina del juez porque ahí era la secretaría donde estábamos. No supe dónde cayó, que se hizo el alcalde, no supe nada. Inmediatamente después de que el tipo hizo el primer tiro, empezaron los otros tiros, las bombas, las granadas a sonar. Y empezó la batalla pues. Aproximadamente una hora después, los guerrilleros les indicaron que salieran del lugar. En principio, los perpetradores no sabían que el alcalde se encontraba con ellos, de modo que les permitieron salir del edificio. No obstante, al poco tiempo los detuvieron, pues reconocieron que el mandatario se encontraba con ella. Los llevaron por el pueblo y la citadora procuró mantenerse con el alcalde. De allí los llevaron a buscar un taller y después a buscar a la secretaria del banco. El pueblo se encontraba solo y la respuesta en casa de la secretaria fue que ella había viajado. Tras esa respuesta, los llevaron a una zona donde había un taller de mecánica.
a donde llegó un jeep con otros tantos guerrilleros e hicieron que el alcalde subiera al vehículo. Se bajaron un montón de perdón, un montón de guerrilleros. Se quedaron mirándonos y ahí sí me dio miedo, ahí sí me dio un pánico terrible. Dije, a mí me van a llevar y por el hecho de yo estar aquí con el alcalde, cogida de la mano, no sé qué pensarán, no sé, me van a llevar. Entonces le dije yo a un guerrillero que estaba al lado mío, y a mí me van a llevar. Entonces él dijo, no, usted se queda. Nos llamó al alcalde. Subieron al alcalde el carro ese y se fueron. Y él desde allá me gritaba que le cuidara a la hija. A partir de ese momento, ella se encontró sola y se retiró al hospital, donde encontró a varios de sus compañeros de trabajo. Al llegar, recordó que su hermana también estaba trabajando en la alcaldía en el momento de la toma. Cuando preguntó, le afirmaron que ella se encontraba bien, pero que no estaba en el lugar. Un tiempo después, por medio del parlante de la casa cural, los guerrilleros se presentaron ante el pueblo y les solicitaron a los civiles que se acercaran y les indicaran dónde vivía la familia del alcalde, pues le iban a realizar un juicio por corrupción. Seguidamente le solicitaron a quienes se encontraban en el hospital que se retiraran, pues un guerrillero herido iba a entrar. Debido a eso, se tuvieron que retirar a una casa cercana. Cuando ella, la tesorera, entró donde nosotros estábamos, ella se quedó mirándome y yo de una vez, con la mirada que ella me hizo, yo de una vez supe que a mi hermana le había pasado algo. Cuando ella se me acercó, yo le dije Miriam, se llama Miriam, le dije, Miriam, Ana Jesús murió. La respuesta fue afirmativa, y ella no lo podía creer. Al poco tiempo, una ambulancia llegó al hospital con el cuerpo, pero ella afirma que ya era evidente que se encontraba sin vida. En total, murieron 3 policías y 3 civiles. Al final del día, algunas personas comenzaron a ponerse en contacto por medio del teléfono en la casa, pero la citadora se negaba a llamar a su familia e informar de la situación de su hermana. No obstante, la mujer dueña de la casa donde se encontraba insistió en llamar, y ella tuvo que informar al resto de la familia acerca de lo sucedido. Aquella noche, el pueblo entero pasó en vela, pues los guerrilleros permanecían en el lugar. A la mañana siguiente, al salir, la gente se encontró con una bandera del ELN izada en la alcaldía. Sin embargo, las autoridades ya habían llegado al pueblo. Un día tarde. Fue allí donde el juez le mostró de lo que se había salvado. Como a una altura, yo creo que 25 o 30 centímetros de donde yo estaba tirada, había un huecotote, una granada, no sé qué fue lo que tiraron. Yo sí recuerdo que cuando yo estaba tirada en el piso, explotó una matera grande que había en la ventana, voló esquirlas y me alcancé a quemar un brazo, pero yo no me di cuenta cómo se hizo ese hueco, no sé. En medio de la presencia guerrillera, ella tuvo que hacerse cargo de su hermana. Pero eso fue todo un reto por sí mismo, pues en el pueblo no había quien pudiera encargarse de la necropsia necesaria por las circunstancias en las que murió. La solución que quedaba era llevar el cuerpo hasta San Gil, la ciudad más cercana. No obstante, nadie estaba dispuesto a correr el riesgo de conducir por la carretera que conectaba los dos lugares. En principio, la policía accedió a llevar el cadáver, pero la decepción fue grande cuando, al llegar al lugar acordado, le indicaron que no tenían permitido llevar civiles. El hospital tampoco pudo ofrecerle una solución, pues en principio no se pueden transportar muertos en ambulancia. Tras rogar por alguien que le brindara la ayuda necesaria, el personal del hospital accedió a llevarla hasta la entrada de San Gil. A partir de este punto, alguien más tendría que hacerse cargo del transporte del cuerpo. Gracias a una amistad cercana, logró coordinar el movimiento. A partir de allí, junto con un familiar de la otra civil muerta, partieron a San Gil con los cuerpos de sus respectivas familiares. En el hospital, los recibieron con gran solidaridad. Sin embargo, aquel no fue el final. Tuvieron que resolver otro inconveniente antes de poder regresar al pueblo con sus parientes difuntas. Cuando la señora que me atendió me dice, ¿qué necesita, señora? ¿En qué le puedo servir? Y yo no llevaba qué decir. Al fin, bueno, le dije, señora, yo necesito ropa para 2 muertas.
A pesar de ello, pudieron conseguir la ropa y recoger los cuerpos. Posteriormente, quien la iba a llevar de regreso al pueblo no pudo hacerlo y envió a alguien más en su lugar. Nos vinimos a las 6 de la tarde, ya estaba oscureciendo y me lleno yo de nervios de ver que ya estaba oscureciendo, la carretera fea. Yo pensaba, era la guerrilla, nos va a salir por ahí, están escondidos, se llena uno de angustia, de temor. Entonces le dije al señor, al chofer, le dije, mire señor, por favor, dele todo lo que usted pueda, vámonos inmediatamente y dele lo que usted pueda, corra lo que usted pueda, no me le pare a nadie. Yo estaba ya pues llena de pánico. Entonces el señor, sí, claro, en me hizo caso, nos fuimos a toda, y como les decía, a veces se gastaban hasta 3 horas, dependiendo del estado, del tiempo también. 2 horas mínimo nos gastábamos de salir a Mogotes. El señor se echó 1 hora. Al final, tras tantos obstáculos que tuvo que vivir para poder enterrar a su hermana, pudo velarla junto a su familia en su casa, para posteriormente enterrarla. De esta toma nació un movimiento creado por residentes del lugar, que recibió por nombre la Asamblea Municipal Constituyente, o sencillamente la Constituyente. La Constituyente presenta cierta polémica en sí misma. Esto debido a que originalmente se presentó como respuesta a la toma guerrillera y a la violencia que afectaba al pueblo. Para muchos de los que conocen el tema, esta respuesta es motivo de elogio, pues se considera una muestra de organización y resistencia civil ante la violencia causada por el conflicto colombiano. Se ve como un acto de valentía y trabajo en equipo para enfrentar la situación, pues mantenía una fuerte apariencia de pacificadora. No obstante, no todo puede ser color de rosa, y los eventos históricos pueden cambiar drásticamente dependiendo de quién los cuenta. Para algunos habitantes del pueblo existen razones de peso para sospechar que algunos de los participantes de la Constituyente tenían que ver con la presencia del ELN en el lugar. Usualmente las tomas guerrilleras en el país, y en general los ataques a pueblos enteros como el que se dio en este caso, suelen ser provocados por la lucha del control de corredores de narcotráfico, o en otras ocasiones por el intento de controlar ciertos territorios. Es decir, se trata de poblaciones que quedan en medio de la batalla de grupos armados al margen de la ley. Aún así, Mogotes no es un territorio que pertenezca a ninguno de estos corredores relacionados a la droga, ni tampoco es considerado un lugar de importancia estratégica para la guerra. Se cree que la razón del ataque fue meramente política, posiblemente relacionada con peleas personales, pues se atentó contra la familia del alcalde mientras éste se encontraba secuestrado. De allí, y al ser conscientes del contexto del pueblo, algunos de sus habitantes afirman que los integrantes de la Constituyente pagaron al ELN para que realizara la toma, creando así una excusa para poder involucrarse en el mandato del pueblo. De todas formas, aquello nunca se ha confirmado y se trata únicamente de rumores. Lo que sí se sabe es que esta Asamblea Municipal Constituyente recibió el Premio Nacional de Paz en el año 1998. Según nuestra testigo, el dinero que recibieron como premio fue usado para cubrir intereses personales de quienes hacían parte de la asamblea. En el 2004, algunos integrantes del grupo hablaron con el periódico El Tiempo, de donde salió la noticia titulada Constituyente divide Mogotes, donde se afirmaba que aquellos rumores que los vinculaban con la toma guerrillera y el secuestro del alcalde eran calumnias contra su organización. Para entonces, las labores de la Constituyente se enfocaban en la parte social de fortalecer y animar a la comunidad, a pesar de las quejas de muchos acerca de su falta de acciones positivas en el pueblo. De igual manera, la citadora nos cuenta que en el pueblo, durante los meses que siguieron a la creación de la Constituyente, hubo algunas muertes relacionadas a las acciones de la misma. Esto nunca fue comprobado, pero es parte de las sospechas que tuvieron algunos en el pueblo con relación a la conformación de este grupo. Actualmente la Asamblea Municipal Constituyente ya no se encuentra activa en el municipio, y a pesar de las dudas que puedan surgir acerca de ella, es posible afirmar que el pueblo en general logró hacerles frente a los hechos y salir adelante. Al día de hoy es un pueblo pacífico en su mayor parte. Es innegable que aún existen algunos hechos de violencia aislados, pero ya no se encuentran relacionados a la acción directa de grupos armados al margen de la ley.
Es cierto que el pueblo se encuentra un poco aislado y que su progreso económico no ha sido tan rápido, pero ciertamente su progreso en materia de paz, como labor para superar los hechos vividos, ha sido notorio. Hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente.